Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Excelente jornada, bienvenidos y bienvenidas, comunidad de TCN Periodismo Digital, a este corto espacio del noticiero TCN. Hoy estamos, pues, 2 de agosto del año 2023. Estamos saludando a toda nuestra comunidad, a las marcas que se van adhiriendo, que van acompañando y posibilitando la generación de este espacio. De igual manera, pues, toda la gente de Ambato, de Tungurahua, de los 9 cantones, de Baños, de Perileo, de Píllaro, de Ceballos, de Quero, de Mocha, de Tizaleo, y a través de la magia del Internet a todo el Ecuador, Latinoamérica y el mundo mundial, ¿no es cierto? Vamos a tener pues una jornada interesante de igual manera de las notas periodísticas escogidas acá en nuestro estudio, en el estudio de TCN, Periodismo Digital. El Ministerio de Salud Pública, a través de nuestros canales de representación periodística, nos ha enviado, nos ha hecho llegar pues esta invitación con el hashtag Infancia con Futuro, la invitación y el inicio de la tercera fase de la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubeola 2023, el monitoreo rápido de vacunación, en donde pues se efectuará este día miércoles 2 de agosto del 2023 a las 10 de la mañana, en unas pocas horas, en el lugar de la coordinación de la Zonal 9 de Salud, en la Juan Leomera y Santa María, en la capital Quito, Ecuador. Este evento y este programa, este proyecto de fundamental importancia para todo el Ecuador, una política pública que la ha reactivado el gobierno actual, no cuenta con pues con la alianza, es una alianza con la UNICEF, la OIM, la Organización Internacional para la Migración, la OPS y obviamente el gobierno del Ecuador, tratando y trabajando sobre esta población muy importante respecto pues de la primera infancia y los procesos de vacunación. Agradecemos entonces al Ministerio de Salud Pública que nos ha hecho llegar esta invitación a la mesa del noticiero TCN y de igual manera pues estaremos dándole seguimiento a esta información. En otro tema queremos dar cuenta de algo que ha sucedido el día de ayer, las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador, en la decisión número 7, exponen pues que en el punto 3.1 que todo lo expuesto por este tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resuelve. Esto en el caso de la consulta ambiental, admitir a trámite por la forma y el fondo la acción pública de inconstitucional 5123 IM, sin que esta decisión implique prejuzgamiento sobre la materialidad de la pretensión, y 31.2 aceptar la solicitud de suspensión provisional del decreto ejecutivo impugnado. Este es un decreto ejecutivo que la Corte Constitucional suspende, ¿no? Y acepta la inconstitucionalidad de la consulta ambiental. En ese caso, pues el sector minero en este momento queda sin permisos para operar en el territorio ecuatoriano. En la misma línea, la Corte Constitucional ha tenido una manifestación, una resolución de suspensión de los acuerdos comerciales entre Ecuador y Costa Rica. Recordemos que lo que se denomina o lo que se ha denominado el neoliberalismo, planteado desde inicios de la década de los 90, ha planteado pues un proyecto país respecto de la liberación de los mercados y los acuerdos de libre comercio, vanguardiados principalmente por el entonces Estados Unidos. Hoy Estados Unidos ya tiene observaciones, críticas, incluso restricciones a los tratados de libre comercio.
Algunas personas, algunas posiciones políticas, comerciales en el Ecuador, creen que este argumento todavía es posible. Y en ese sentido, los tratados de libre comercio, el Ecuador no ha logrado consolidar o no se logró consolidar. ¿No? Por lo tanto, no se ha agotado este tema. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, a través de su frase de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, lo que pretendía pues es implicar este tema del neoliberalismo y la amplitud de los mercados a todo el mundo, ¿no? Su decisión precisamente ganó en las urnas, pero ya puesta en la práctica, el propio Estados Unidos ha tenido observaciones y frenos respecto de los tratados de libre comercio. El presidente Guillermo Lasso logró tener un acuerdo de libre comercio con Costa Rica, un país de Centroamérica que sin embargo no es protagonista tanto en la importación como exportación de bienes, de servicios y recursos del Ecuador y hacia el Ecuador. Sin embargo, en este pequeño paso, en estos 30 años de esfuerzo por ciertas corrientes que creen en el mercado total, sin embargo, pues la Corte Constitucional le tiene observaciones. Lo que querría decir de que el país y el propio uno de los ministros de Estado, el ministro de Energía específicamente, ha manifestado en un canal de televisión el día de ayer de que el Ecuador pues se encuentra en un país a destajo, cortado, ¿no? Se eliminó la Asamblea Nacional Legislativa precisamente porque era supuestamente un órgano que estaba impidiendo el trabajo del Ejecutivo. Ahora la Corte Constitucional también debería entonces ser disuelta por el Ejecutivo. Han pedido incluso adeptos al gobierno que el gobierno pueda disolver el Consejo Nacional Electoral, que disuelva el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, debería disolverse totalmente todo la estructura del Estado para que así pueda salir al menos una política pública del gobierno. Entonces, esto es un tema bastante fundamental, más allá de los temas de coyuntura, ¿no? Es importante de que demos cuenta de que la estructura, los diálogos, la sinergia, la institucionalidad del Ecuador está en crisis. De igual manera, tenemos que dar ya en una nota de carácter internacional. El presidente Lula da Silva, el presidente de Brasil, aseguró que el Fondo Monetario Internacional se equivocará en sus previsiones, pues asegura el mandatario del país carioca que el país brasileño crecerá más de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional. Esto lo anuncia el presidente a mediados de año del 2023. El Fondo Monetario Internacional, recordemos que apuntó de que Brasil crecerá en el 2.1% del Producto Interno Bruto. El Banco Mundial también le da un crecimiento al país brasileño bajo el mandato de Lula da Silva del 1.2%. Sin embargo, el presidente dice que se equivocarán porque crecerá mucho más. Así es que estaremos pues a la expectativa de las políticas públicas financieras, económicas, comerciales que plantee este presidente para su país. Ya en las noticias locales, en el tema de Ambato, tenemos que decir de que se ha anunciado que la empresa pública municipal para la gestión integral de desechos sólidos de Ambato, GITSA, a través de Juan Alberto Ortiz, que es el gerente de la entidad actual, manifestó que las tasas de cobro de los servicios que presta esta entidad, es decir, en la recolección de desechos, deben ser actualizadas. Las tasas deben ser actualizadas. Esto implica obviamente un incremento significativo o significaría un incremento significativo en el rubro, en el impuesto, sobre todo en la planilla de luz para la recolección de basura. Esto tendremos que los ambateños ir haciéndonos a la idea de que nuestra tarifa, nuestro recibo de luz eléctrica en los próximos meses tendrá pues un incremento en el costo.
Recordemos que hace unas semanas la alcaldesa Diana Caiza planteó de que si Gitza no mejora el trabajo de recolección de basura y desechos, manejo, gestión de desechos sólidos, eh, incluso estaría planteándose la disolución de dicha empresa, ¿no? Entonces, pues este es un tema que dentro del proceso de reformas, de estructura, los anuncios de la actual administración municipal de Ambato, por generar o brindar mejores servicios a la ciudadanía y sobre todo que la ciudadanía vea expresada en obras sus impuestos, ¿no? Algo parecido ya vamos a enfocar en uno de estos días también el tema del transporte. El tema del transporte, precisamente el día lunes de esta semana, el 31 de julio, estuvimos por la zona de la feria de carros, el tema de las matrículas de los autos en el municipio de Ambato. Sin embargo, hay pues miles, se puede ver los días lunes, miles de carros y en dónde están esos impuestos que deberían expresarse en calles asfaltadas, correctamente señalizadas, ¿no? Con una señalética adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, pues estaremos también atentos a lo que suceda con las reformas que va planteando el municipio de Ambato para beneficio de la ciudadanía. Esto en los puntos que corresponden a los hechos de este día, de esta jornada 2 de agosto del año 2023. Ya 2 meses, un poquito más de la posesión de la nueva administración. ¿Qué novedades tenemos en esta unidad muy importante como es el Consejo de Seguridad? Por favor. Sí, exactamente. De hecho, el día de hoy estamos cumpliendo dentro de Comseca los 2 meses exactos en funciones a partir de que la señora alcaldesa hubo la designación por parte de la señora alcaldesa. Contarle que estos 2 meses han sido fundamentales para un inicio de un trabajo bajo una directriz clara de la señora alcaldesa, de no esperar un solo minuto más para dar seguridad a la ciudad de Ambato. En ese sentido, hemos comenzado ya dentro de estos 2 meses con avances significativos, cosas que no se habían hecho durante años. Comentarle que en un primer momento lo que hicimos es el levantamiento de información que tenemos en la ciudad de Ambato, lo que se estaba realizando acorde a un plan de seguridad que estaba planteado, un plan de seguridad que fue elaborado en el año 2022, pero no se aplicaba sino hasta este año. Entonces, este plan de seguridad tiene vigencia hasta el año 2024. Lo que estamos haciendo es transformando un plan teórico a un plan práctico, es decir, estamos realmente aplicando las sugerencias que nos daba este plan de seguridad, lo cual no existía en la ciudad de Ambato. Esta actividad de trasladar a territorio la doctrina que nos habla de la seguridad ciudadana. Así es, conocemos que en la administración anterior se generaron algunos denominados consultorías que no se han operativizado. ¿Cuál es ese meollo que falta para aterrizar esos estudios, para hacerlos prácticos, que reciban los beneficios de la ciudadanía? ¿Y cuál es el contenido fundamental de dicho plan operativo, por favor? Sí, bueno, en primer lugar, el entenderlo, el traducirlo, porque hay dos elementos importantes en Conseca. El primero que es un plan de seguridad y el segundo que es una encuesta de victimización. ¿Qué es esta encuesta de victimización? Un elemento que coadyuva a delimitar información que está en cifras negras. ¿Qué es una cifra negra? Lo que nos dice el ECU 911 desde la parte estadística de llamadas de emergencia, de atenciones por parte de instituciones. Policía, por su lado, tiene el Departamento de Análisis de la Información, el DAIF, lo cual también es una información técnico-científica acerca de cuántas intervenciones ha hecho Policía Nacional, cuántos partes policiales, cuántos auxilios, y por otro lado, Fiscalía General del Estado, la que nos habla de cuáles son los delitos y las contravenciones que han sido judicializadas. Sin embargo, es importante que estos tres elementos se conjuguen para poder determinar cuáles son los puntos o los hotspots en la ciudad de Ambato, las zonas de riesgo en temas de seguridad, y cuál es el comportamiento de la problemática en cuanto a seguridad vinculada a delitos y contravenciones. Porque no es lo mismo
el actuar de la criminalidad en zonas comerciales a zonas residenciales, y no es la misma política que se aplica en un lado que en otro. Entonces hay que primero saber traducir esa información que se tiene para poder delimitar políticas públicas. Eso en un primer momento ya se ha hecho. Estamos actualmente ya con el nuevo presupuesto, en el cual, dicho sea de paso, ha sido duplicado por parte de la señora alcaldesa. Estamos contando ya con 2.500.000 dólares. En un inicio, para poder traducir esa información, estamos ya creando o generando el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es ese departamento que toma esas fuentes de información y las traduce a delimitar en qué parte, cómo, cuándo, a qué hora y quiénes están ejerciendo actividades de carácter delictual y contravencional. Hablaba de esta encuesta de victimización. ¿Qué hace esta encuesta? El salir y consultar al ciudadano. ¿Cuántas veces le han robado? Si le han robado o no le han robado, si ha sido víctima o no víctima de algún delito, si sufre o no sufre de temas de violencia intrafamiliar, y llenar esas cifras negras de las cifras no denunciadas, porque contarles también que la encuesta de victimización nos dice que 7 de cada 10 delitos no son denunciados. Entonces, eso nos trae la problemática de que muchas veces hablamos de que la criminalidad en Ambato, en cuanto a cifras, es muy baja. También hay que comprender, por otro lado, que no hay una cultura de denuncia. 7 de cada 10 delitos no se denuncian, es decir, que solamente tenemos información de 3 de cada 10 delitos. Entonces, eso nos lleva a que la implementación de una política pública venía siendo a decisión de lo que decía el imaginario de la autoridad de turno, de donde la autoridad de turno percibía que existía la problemática, más no basado en información técnico-científica. ¿Qué quiero decir con ello? Que nos llevaba a que, por lo que yo pienso, pongo aquí una cámara, pongo aquí una UPC, pongo aquí sistemas de alarma comunitaria, cuando esa utilización del recurso público debe ser empleada de manera técnica y con información técnico-científica, es decir, información de criminalística, información criminológica, información sociológica que nos determine los comportamientos para tomar una decisión. Perfecto. Esta es una gran noticia en vista de hacer ese salto del municipio de Ambato de lo empírico a lo técnico, a la planificación, que es una necesidad de la ciudad. En ese sentido, ¿cuáles serían? Esto, sabemos que, por ejemplo, ayer venían de un operativo en la zona del mercado mayorista, acá en la ciudad. ¿Cuáles han sido esos operativos? ¿Qué usted ha podido percibir, tener en esa relación directa con la problemática en la ciudad, por favor? Sí, de hecho nosotros nos basamos en lo que corresponde a los GAT municipales normativamente, que es la prevención de la violencia y el delito. En ese sentido hay 3 tipos de prevención. La primera, que es una prevención situacional, que es justamente lo que usted hace referencia. Aquella prevención situacional es todo aquel elemento, barrera o actividad que impide el comportamiento de la criminalidad y la violencia. Llámese esto operativos, alarmas, sistemas de videovigilancia, todo elemento que coarte el actuar criminal se lo conoce desde la perspectiva de una prevención situacional. En ese sentido, no es solamente el día de ayer, hemos venido ya realizando los 2 meses de trabajo todos los días martes de todas las semanas, planificación operativa en cuanto a 3 solicitudes, que son solicitudes ciudadanas, solicitudes institucionales y solicitudes por parte incluso de medios de comunicación, en la que nos informan cuáles son zonas de riesgo, y nosotros los días martes hacemos planificación operativa para intervenciones en estas zonas de riesgo. Lo que hicimos el día de ayer es una intervención en el centro de abastos más grande de la ciudad, que es el mercado mayorista, de hecho uno de los más grandes del país, en los que en esa zona se ha evidenciado una particularidad que es general en la ciudad de Ambato, que es el comercio informal. Lastimosamente, fruto de años de no haber sido abordado desde una perspectiva integral, ha llevado para que esto tenga un crecimiento desordenado. Y se lo evidencia no solamente en el mayorista, se lo evidencia en el centro de la ciudad, se lo evidencia en casi toda la ciudad prácticamente, lo que nos lleva a que tengamos demasiado desorden, demasiada tema de incluso microtráfico en ciertas zonas ya. Lo que hicimos el día de ayer es llegar, bueno, con una planificación previa al mercado mayorista, a ponernos como municipio antes que se tomen los vendedores ambulantes. Esto tuvo
un resultado muy positivo. El día de ayer veíamos las calles aledañas al mercado mayorista prácticamente limpias, pero existía una problemática de que para poder solucionar de manera integral esa problemática, o parte de la solución, era que no existían líneas amarillas en el alrededor, lo cual permitía que los vehículos lleguen, se parqueen y compren las cosas, porque recordemos que para que haya un vendedor ambulante debe haber un comprador. Entonces, luego, la oferta y la demanda funciona así, ¿no? Director, la semana pasada nosotros reportamos un acuerdo, un convenio, un acercamiento entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, en este caso el gobierno provincial y el gobierno local del municipio de Ambato, alrededor del tema de la seguridad. ¿Qué recogen, qué tiene que intervenir, cuáles son las responsabilidades de CONSECA a partir de esos acuerdos, de esos convenios? Sí, como tiene que ser, no podemos nosotros como gobierno local divorciarnos de quién tiene la competencia exclusiva en seguridad, que es el gobierno nacional. Nosotros, como le decía, tenemos competencia en la prevención de la violencia y el delito, pero quien hace uso de la fuerza, el uso legítimo, es Policía Nacional. Quien hace coerción es Policía Nacional. Quien trabaja con el crimen común y organizado es Policía Nacional. Lastimosamente, como es de conocimiento público a nivel país, existe un deterioro de las capacidades operativas de Policía Nacional en cuanto a las UPCs, en cuanto a los vehículos, en cuanto a la dotación y recursos logísticos. Lo que hemos hecho es, siendo responsables con nuestras competencias, desde una perspectiva de prevención situacional, que sí nos corresponde hacer o realizar un convenio con el Ministerio del Interior, quien tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por llamarse de alguna forma, para que la Policía Nacional sea el beneficiario. Este convenio que se ha suscrito, de hecho son 3, pero todos tienen una finalidad específica, que es, primero, el recuperar el tema de las UPCs, el poder como GAT tener la capacidad de reparar, incluso implementar nuevas UPCs, y en un segundo momento, desde CONSECA y Ministerio del Interior, poder dotar de implementos a Policía Nacional. Este año se estará ya cumpliendo, de hecho el día de hoy estamos ya por mantener una reunión para definir el número de vehículos, el número de motocicletas y el número de elementos de radiocomunicación que se va a dotar a Policía Nacional. Sin ser competencia, siempre la señora alcaldesa nos menciona, sin ser nuestra competencia, estamos trabajando, porque siendo responsables debemos dar como administración seguridad a nuestros ciudadanos. Entonces eso nos permitirá que este año se entreguen, estamos proyectando 5 vehículos totalmente equipados, brandeados, balizados, con sirena, con sistemas de geoposicionamiento, que serán entregados a Policía Nacional en calidad de comodato. ¿Qué es este comodato? Es un contrato de préstamo y uso que nos permite darle a la Policía Nacional vehículos siempre y cuando yo tenga la capacidad de monitorearlo, que yo pueda verificar bajo un sistema de geomalla, de geoposicionamiento satelital, de que ese vehículo me está rindiendo frutos en la ciudad de Ambato, que no se está yendo a cantones aledaños. Y además de ello, que bajo un sistema de geoposicionamiento me permita ver cuáles han sido los recorridos y la funcionalidad en ruta que ha tenido ese vehículo, para que sea contrarrestada con la información que nos sepa brindar la Policía Nacional en cuanto a la efectividad que se está dando a este vehículo. Además que dentro del contrato de comodato estará priorizada la atención de las emergencias que sean solicitadas por las alarmas barriales que estamos ya adquiriendo. Justamente el día de hoy se está subiendo ya al portal, al Sistema Nacional de Compras Públicas, las 100 primeras alarmas comunitarias para el Cantón Ambato, que serán entregadas de manera gratuita a los barrios de la ciudad, siempre y cuando cumplan con una condición. Antes la condición era que el barrio tenía que dar dinero. Nosotros no podemos exigir un solo centavo a la comunidad. Por ello, la única condición que tenemos para que el barrio tenga un sistema de alarma comunitaria totalmente moderno, smart, monitoreado, que sea despachadas unidades a través de solicitudes, es que el barrio cumpla un proceso de capacitación barrial, en el que en este barrio se cumpla con una de las soluciones que ha rendido frutos en todo el mundo, que es la organización barrial. El tema de que el barrio empiece a recuperar aquello que se ha perdido, que es tan importante, que es el tejido social. Recordemos quienes en nuestra niñez íbamos al barrio con nuestros padres, con nuestros abuelos, y el barrio era el punto de encuentro de la familia, el punto de encuentro de la sociedad, en el que todo el mundo
se conocía. Actualmente llegamos nosotros en la noche a casa y bajo 4 candados me pongo en una isla en la que no conozco quién vive siquiera junto o frente a mi casa. Así es, desconocemos el entorno, ¿no? Perfecto, estimado director, agradeciendo estos minutos para TCN Periodismo Digital, ya para ir cerrando, ¿cómo está conformado el Consejo? ¿Con qué perfiles, con qué talento humano cuenta usted? Un poco de los recursos, ya nos da la buena noticia de que el municipio, la alcaldía, pues ha mejorado el presupuesto, eso tendrá, pues, se evidenciará en los beneficios que tendrá la ciudadanía. ¿Cuáles esos elementos humanos, esos elementos técnicos y técnicos también que usted pues cuenta para el desarrollo de su gestión, por favor? Bien, Comsec está conformado básicamente por 2 departamentos. Bueno, primero tenemos encima de quien les habla un cuerpo colegiado que es el directorio, que está conformado por personal de señoritas concejalas actualmente, 2 señoritas concejalas, miembros de la ciudadanía o representantes ciudadanos y el EQ9 1 y Policía Nacional. Tenemos ya orgánicamente, como le decía, 2 departamentos, un departamento que es el encargado de la parte administrativa financiera y el otro departamento que es el encargado de seguridad ciudadana. Bajo este departamento de seguridad ciudadana trabajan los técnicos que se encuentran trabajando en territorio, que son técnicos de seguridad que hacen el levantamiento de la información en barrios, que hacen la intervención en cuanto a capacitaciones. Otro departamento que es sumamente importante, que es el Departamento de Comunicación Social, que forma parte de este orgánico, que dicho sea de paso, fue creado en esta administración, no existía o no se percibía que lo que bien se hace debe ser informado. Además que este departamento no solamente se encarga de difundir lo que se hace, sino también de construir campañas educomunicacionales, de ser insertadas en la sociedad para cambiar ciertos imaginarios que tenemos los ciudadanos en relación a la seguridad ciudadana. Y finalmente un departamento de TICS o del área de TICS que se encarga del mantenimiento correctivo preventivo de los sistemas de videovigilancia. Contarle que este orgánico funcionará solamente hasta este año. Para el año 2024 tenemos previsto ya la implementación de un nuevo orgánico funcional en la cual se crean específicamente 4 departamentos en el que consta de lo que le llamaba el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Esto no involucra el aumento significativo, por decirlo de alguna manera, de técnicos, sino más bien bajo la necesidad, bajo el incremento presupuestario se cuadriplique el trabajo, lo cual lleva a que el talento humano que se tiene también tenga que ser fortalecido. Decirle que las personas que trabajan en Comseca son personas que tienen mucha experiencia en territorio. Lo que hemos hecho nosotros es mejor reforzar el conocimiento que ya se tiene un poco con la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años. Perfecto, le agradecemos pues esta intervención. TCN Periodismo Digital estará dando seguimiento precisamente a esos procesos de contratación, a esos procesos orgánicos, a esos procesos operativos que vaya haciendo esta unidad administrativa. En sus palabras finales, por favor, para TCN Periodismo Digital. Sí, yo agradecer a ustedes como medios de comunicación, a usted como TCN, y solicitarles que sigamos así. Justamente los funcionarios públicos estamos para rendir cuentas a la ciudadanía. Cuando nada se oculta, es importante el tener que informar lo que bien se hace. Y yo creo que esa fiscalización ciudadana, ese conocimiento de la ciudadanía, de a dónde están siendo derivados sus recursos, porque recordemos que nosotros como funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía que nos paga prácticamente por nuestro trabajo, y solicitarles, pedirles que sigamos en ese mismo esquema de solicitarnos sepamos rendir cuentas, porque al final el tema de la seguridad es transversal. Si es que no tenemos seguridad en nuestro cantón, se reprimen actividades integrales de los ciudadanos, como es su trabajo en todo sentido, el transitar por las calles, el disfrutar de un espacio público, el tener una vida digna, y eso es lo que la política pública pretende solucionar. Políticas públicas, no es aquello que se cree que solamente es una ley, una ordenanza. Una política pública es toda aquella acción que realiza una autoridad para solucionar el problema, así sea el problema más chiquito de los ciudadanos. Y para eso estamos, para el cumplimiento de una política efectiva, una política pública que rinda resultados en materia de seguridad, y siempre con las puertas abiertas para quien tenga cualquier problemática, llegue a Comseca y sepa hacer su requerimiento. Muchísimas gracias.
comunidad del noticiero TCN Periodismo Digital, damos inicio a nuestro segmento del editorial por este 2 de agosto del año 2023. Y tendremos que tocar el tema ya de carácter local. Recordemos que los ecuatorianos y, cómo no, los tungurahuenses y los ambateños estamos convocados a las urnas el próximo 20 de agosto. Y quisiéramos detenernos en las opciones, en las propuestas de los candidatos a la Asamblea por la provincia del Tungurahua. Organizaciones locales, partidos políticos, alianzas, se presentan como unas de las propuestas para que sean designados por la ciudadanía, por el votante tungurahuense, para la representación en la Asamblea Nacional. Recordemos que Tungurahua tiene un cupo de 4 asambleístas que tienen básicamente las funciones de legislar y fiscalizar. Esto implica la construcción de normas, la construcción de leyes, ¿no? Y también la fiscalización. El sentido de la democracia descansa precisamente en la función legislativa, no en la ejecutiva. Por eso es uno de los elementos sociológicos y la fenomenología social y política del Ecuador, en donde pues hace unos meses se hizo una encuesta y la mayoría de ecuatorianos estaban por la disolución de la Asamblea, cuando la posición debería ser la disolución del presidencialismo, no de la Asamblea. Los asambleístas, los parlamentarios, precisamente están ahí para parlamentar. Se supone que en una democracia se encuentran en un parlamento, en el legislativo, para parlamentar, para hablar, para cruzar ideas, para generar debate, ¿no? Entonces, ese estigma que le genera el Ejecutivo al Parlamento, diciéndole pues que es el Parlamento el que no trabaja y el Ejecutivo es el que está trabajando y si ellos solo se pasan hablando, pues para eso están. Tienen que generar ideas políticas. La conducción de la conducción de un país se expresa en cómo está configurada su Parlamento. El Parlamento está configurado en el caso de la Constitución ecuatoriana respecto de los representantes por regiones, por zonas, por provincias y también legisladores de carácter nacional. Son representantes electos por el sufragio universal secreto y se encuentran en el cónclave en la capital política del país, en este caso la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Y expresan las ideas, las contradicciones sociales que tiene una sociedad. El presidente, la función ejecutiva, por el contrario, es una función de administración de recursos, de administración de la estructura y a través de los años, sobre todo en la Constitución del 2008, que pretendía darle un poder de años, de décadas a quien fungía de presidente en aquel tiempo, con una sobrecarga de poder, se subrayó el presidencialismo. El presidencialismo que ya cayó en crisis desde mediados de los 80, con los presidentes de aquella época y sobre todo en toda la década de los 90. Se entró en un proceso de crisis el presidencialismo, pero al aferrar esta figura, se va llevando consigo todas estas décadas a casi toda la estructura del Estado, a tal punto de que muchos politólogos están sosteniendo de que el Ecuador entra en una fase de Estado fallido. ¿Por qué? Por cubrirle al presidencialismo. Pero esto no es un error únicamente de la institución del Estado, sino también de la cultura, del significado de la sociedad, de la población ecuatoriana. El votante muchas de las veces cree que al elegir un presidente está eligiendo un salvador, y no es así. El votante tiene que concebir de que se encuentra en una república y esta república está administrada por la democracia y esta democracia implica también la participación ciudadana. ¿La participación ciudadana de qué manera? Con formación histórico-política, con participación en las acciones locales y nacionales, con una observación crítica respecto de los partidos políticos de su organización en donde esté participando como ciudadano,
de una fiscalización, de una observación y también de la participación cada 4 o cada 2 años en las urnas. La participación de la ciudadanía no se limita, no debería limitarse únicamente en el momento del día del sufragio. Ese es un momento netamente de carácter coyuntural. Y luego el ciudadano se retira y cree que el presidente va a resolver los problemas. Entonces, este es un llamado para la ciudadanía, más que para los políticos que han abusado de esa práctica para mentir, engañar en campaña y luego hacer cualquier cosa en beneficio de sus intereses privados, ¿no? Entonces, esta es una crítica al presidencialismo, crítica que ya se ha expresado en los cientos y miles de manifestaciones sociales a través desde la década de los 80, pasando por toda la década de los 90 y hasta últimamente, hasta hace pocos meses, en la crítica al presidencialismo, por favor, no al parlamento. Muchas de las veces nosotros los ciudadanos tenemos la opción de designar frente a la urna quienes nos van a representar en el parlamento. Pero no nos olvidemos, ciudadanos, porque esta es una conversación con ustedes ciudadanos, de que el parlamento, la asamblea, expresa lo que expresa la sociedad. Es una relación de carácter directa. Entonces, una democracia no podría vivir sin asamblea. También por esa construcción media Frankenstein de la Constitución del 2008, o hay esta figura de la muerte cruzada, ¿no? Que ya se vio primero en el tema del juicio político al presidente, de que no está reglamentada esta figura. Luego, la muerte cruzada, que le deja a una democracia sin parlamento, sin legislativo. Pocas democracias, tal vez algunas en Europa, por el tema de que son democracias parlamentarias. Aquí tenemos una democracia presidencialista. Entonces, si es que se quiere hacer un proceso de reforma sobre el tema, hay que trabajar mucho en buenos legisladores, es decir, buenos constructores de normas, de leyes que acompañen al proceso constitucional y respondan siempre en representación de esa base social, de esa base productiva social. Ese ha sido nuestro editorial del 2 de agosto del año 2023 para el noticiero TCN. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico. En esta ocasión queremos hacer una mención especial. Llámanos al 099-558-2956.